Bienvenidos a Biblia Diaria. Hoy damos inicio a nuestro viaje diario por la Biblia, comenzando por el Evangelio según San Mateo. Abramos el corazón y escuchemos lo que Dios quiere decirnos. Marcos 9. También les dijo: de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán sin haber visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Su ropa se volvió resplandeciente, muy blanca, como ningún lavador en la tierra puede blanquearla. Y les apareció Elías con Moisés, y hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, es bueno que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que los cubrió, y desde la nube se oyó una voz: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y de repente, cuando miraron, ya no vieron a nadie consigo, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Guardaron la palabra entre ellos, discutiendo qué significaría resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les respondió: Elías viene primero para restaurar todas las cosas. Pero ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que debe padecer mucho y ser despreciado? Yo les digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron a una gran multitud alrededor de ellos y a escribas que discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se asombraron y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿sobre qué discuten con ellos? Uno de la multitud respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Dondequiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Jesús respondió: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Tráiganmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo al suelo se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Muchas veces lo ha echado en el fuego y en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó: creo. Ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. El espíritu clamó, lo sacudió con violencia y salió. El muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Él les dijo: esta clase no puede salir sino con oración. Saliendo de allí, pasaron por Galilea, y Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esto, y temían preguntarle. Llegaron a Capernaum, y estando ya en casa, Jesús les preguntó: ¿qué discutían en el camino? Pero ellos guardaban silencio, porque en el camino habían discutido entre sí sobre quién era el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí sino al que me envió. Juan le dijo: Maestro,
vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Pero Jesús dijo, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Y cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atara una gran piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos, y vivan en paz unos con otros. Marcos 10. Jesús se levantó y fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Nuevamente la gente se reunió a su alrededor, y como era su costumbre, volvió a enseñarles. Se acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba, y le preguntaron si era lícito al hombre divorciarse de su mujer. Él les respondió, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Jesús respondió, por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le traían niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los traían. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él respondió, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, luego ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos, «Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús volvió a decirles, «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más y decían, «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús los miró y dijo, «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios». Pedro comenzó a decirle, «Mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús respondió, «De cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas,
madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el mundo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos, primeros. Subían a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban asombrados, y los que los seguían tenían miedo. Tomando aparte otra vez a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder, y aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Lo escarnecerán, lo azotarán, escupirán en él, lo matarán, y al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Él les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les respondió: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, beberán el cáliz que yo bebo, y serán bautizados con mi bautismo. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los otros 10, comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: Saben que los que son tenidos por gobernantes se enseñorean de las naciones, y sus grandes ejercen sobre ellas autoridad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, un ciego hijo de Taimeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba aún más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, él te llama. Él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y lo seguía en el camino. Gracias por acompañarnos en Historias de Fe. Mañana continuamos con Marcos capítulos 11 y 12. Suscríbete, comparte este vídeo y sigue caminando con nosotros en esta lectura diaria. Que la palabra te acompañe hoy.